Y no te imaginas lo que pasó después. La vergüenza me carcomía por dentro, un fuego lento quemándome las entrañas. Me sentía como un fraude, un impostor que había engañado a todos haciéndoles creer que era inteligente. ¿Cómo iba a mirar a mis padres a la cara, a mis amigos, que admiraban mi supuesta facilidad con las matemáticas? Me encerré en mi mundo, evitando cualquier contacto con el exterior. Las noches se volvieron eternas, llenas de insomnio y pesadillas de números. La culpa era un látigo que me azotaba sin piedad, recordándome mi incompetencia. Era una espiral descendente, un abismo oscuro donde la autocompasión era mi única compañía. Entendí. Mi fracaso no era el fin del mundo. Era una oportunidad. La perspectiva estoica me salvó de la autodestrucción. Dejé de culpar a la dificultad del cálculo o a la mala suerte del examen. Asumí toda la responsabilidad por mi desempeño. Reconozco que había sido arrogante, confiado en mi supuesta inteligencia y descuidando el estudio y la práctica. En lugar de lamentarse, decidí aprender de mis errores. Me puse a estudiar como nunca antes. Busqué ayuda, pregunté a mis compañeros, me enfrenté a cada ecuación con determinación y humildad. Ya no se trataba de aprobar, sino de comprender, de dominar el cálculo, no solo para superar el examen, sino para superar mis propias limitaciones. Y lo logré. En el siguiente examen, saqué una nota sobresaliente, pero lo más importante no fue la calificación, sino la transformación que había experimentado. Había aprendido que el fracaso no es un obstáculo insuperable, sino un escalón hacia el crecimiento. Había descubierto la fuerza que reside en la humildad y la perseverancia. La verdadera derrota no es caer, sino negarse a levantarse. Y ahí estaba el primer gran paso, el inicio del recorrido del camino de mi vida. Me había dado cuenta de que esa vergüenza, ese fracaso, era el maestro disfrazado, enseñándome a no confiarme y hacerme entender que no todo era color de rosa y yo no era el intocable. A partir de ese momento, cada vez que enfrento un desafío, recuerdo esa primera materia reprobada. Recuerda que la humildad, el esfuerzo y la perseverancia son las claves del éxito. No solo en la universidad, sino en la vida. Porque al final, lo que realmente importa no es evitar los fracasos, sino aprender a transformarlos en oportunidades de crecimiento. ¿Estás permitiendo que los fracasos te definan, o estás utilizando las experiencias para impulsarte hacia adelante? Recuerda las palabras de Séneca: la adversidad es la ocasión de la virtud. Acepta tus errores, aprende de ellos y sigue adelante, porque la vida es un camino de constante aprendizaje, y cada fracaso es una lección valiosa que te acerca un poco más a tu verdadero potencial. Pero culpar a otros es una excusa que te impide avanzar, te mantiene atrapado en la victimización y te roba la oportunidad de crecer. Por eso, hoy te invito a que dejes de culpar a fuerzas externas y asumas el control de tu vida. Reconoce que tú eres el único responsable de tus decisiones y de sus consecuencias. Acepta tus errores como oportunidades de aprendizaje y comprométete a mejorar cada día. Porque al final, el único responsable de tu destino eres tú. Recuerda, el poder está en tus manos. Pero, ¿cuántas veces has escuchado esta historia? ¿Cuántas veces te han dicho que debes ser responsable? ¿O que el fracaso es una oportunidad? Seguramente muchas. El problema no es entender el concepto, sino aplicarlo en la vida real. Y ahí es donde la filosofía estoica se convierte en una herramienta invaluable. Porque el estoicismo no es solo una teoría, es una práctica. Es un conjunto de principios que te ayudan a vivir una vida más plena, más sabia y más virtuosa. Y uno de esos principios fundamentales es precisamente la aceptación de la responsabilidad. Los estoicos no niegan la existencia de la adversidad, ni la injusticia, ni la mala suerte. Reconocen que la vida está llena de desafíos y que no siempre podemos controlar lo que nos sucede. Pero también entienden que sí podemos controlar nuestra reacción ante esos eventos. Podemos elegir cómo interpretar lo que nos sucede, qué emociones sentir y cómo actuar. Y esa es la clave para transformar los fracasos en oportunidades. Elegir responder con virtud, con sabiduría y con determinación. En lugar de lamentarte, busca la lección. En lugar de culpar, asume la responsabilidad. En lugar de rendirte, persevera. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede.
y esa elección siempre está en tus manos. Por eso, te invito a que te conviertas en un estoico practicante, a que estudies los principios de esta filosofía, los apliques en tu vida diaria, y te conviertas en una persona más fuerte, más sabia y más virtuosa. Porque el camino hacia la excelencia no está exento de obstáculos, pero con la mentalidad correcta puedes superar cualquier desafío y alcanzar tu máximo potencial. Pero volviendo a mi desastroso 1 en cálculo, ahí estaba yo, ahogado en un mar de números y letras griegas, sintiéndome como un náufrago en medio del océano. Y lo peor de todo, era la sensación de haber decepcionado a todos, a mis padres, que habían invertido tanto en mi educación, a mis amigos, que me veían como un genio de las matemáticas, a mí mismo, que me creía invencible. Recuerdo que esa noche, después de ver la nota, me encerré en mi habitación y me puse a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de frustración, de rabia, de vergüenza. Me sentía un fracasado, un impostor que había engañado a todos, haciéndoles creer que era inteligente. Y ahí, en medio de ese mar de emociones negativas, me vino a la mente una imagen que había visto en un libro de filosofía estoica. Era la imagen de un guerrero, derrotado en la batalla, tirado en el suelo, cubierto de polvo y sangre. Pero en lugar de lamentarse, el guerrero se levantaba, recogía su espada y se preparaba para volver a luchar. Esa imagen me impactó profundamente. Me di cuenta de que yo era como ese guerrero, había sido derrotado, sí, pero eso no significaba que tenía que rendirme. Podía levantarme, aprender de mis errores y volver a intentarlo, y eso fue lo que hice. Al día siguiente me levanté temprano, me duché, me vestí y fui a la biblioteca. Me pasé todo el día estudiando cálculo, resolviendo ejercicios, buscando ayuda de otros estudiantes. Ya no se trataba de sacar una buena nota, sino de comprender la materia, de dominar los conceptos. Y poco a poco fui avanzando. Las ecuaciones que antes me parecían imposibles, ahora empezaban a tener sentido. Los números dejaban de ser enemigos y se convertían en aliados. Y lo más importante, recuperé la confianza en mí mismo. Recuerdo que una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, me encontré con uno de mis amigos. Él se sorprendió al verme ahí, ya que siempre me había visto como un estudiante brillante que no necesitaba estudiar. Le conté lo que me había pasado, mi fracaso en el examen y mi decisión de volver a intentarlo. Él me escuchó con atención y luego me dijo algo que nunca olvidaré. No te preocupes, a todos nos pasa alguna vez. Lo importante es que no te rindas. Esas palabras me dieron un impulso extra de motivación. Me di cuenta de que no estaba solo, de que todos enfrentamos dificultades en la vida y que lo importante es aprender a superarlas. Finalmente, llegó el día del segundo examen. Estaba nervioso, sí, pero también confiado. Había estudiado mucho, había aprendido de mis errores y estaba preparado para dar lo mejor de mí. Y así fue. Resolví cada ejercicio con calma, con precisión, con seguridad. Al terminar el examen, sentí una gran satisfacción. Sabía que había hecho un buen trabajo. Y cuando vi la nota, no pude evitar sonreír. Había sacado una nota sobresaliente, había superado mi fracaso. Había demostrado que era capaz de aprender, de crecer y de alcanzar mis metas. Pero lo más importante, había aprendido una lección invaluable, que la verdadera derrota no es caer, sino negarse a levantarse. ¿Y no adivinas con quién me encontré al momento de ver la nota? Ese día, al salir del aula, ahí estaba ella, la profesora de cálculo, la que me había puesto el fatídico 1. Me acerqué con cautela, temiendo una reprimenda o una mirada de desaprobación, pero para mi sorpresa, me recibió con una sonrisa cálida y sincera. «Felicidades», me dijo, «sabía que tenías potencial, solo necesitabas un pequeño empujón». Y luego añadió, con una mirada profunda: «A veces, el fracaso es el mejor maestro». Esas palabras resonaron en mi interior como una campana. De repente, todo cobró sentido. Pero la historia no termina ahí, porque después de superar mi fracaso en cálculo, me enfrenté a muchos otros desafíos en la vida. Algunos los superé con éxito, otros no tanto, pero cada vez que enfrentaba una dificultad, recordaba mi experiencia con el cálculo y me decía a mí mismo: si pude superar eso, puedo superar cualquier cosa. Y así fue.
Gracias a la filosofía estoica y a mi experiencia con el cálculo, aprendí a enfrentar los desafíos de la vida con valentía, con sabiduría y con determinación. Aprendí a aceptar lo que no puedo cambiar, a enfocarme en lo que sí puedo controlar y a vivir una vida más plena y más significativa. Es un camino lleno de obstáculos y aprendizaje. Fracasar no es el fin, sino una oportunidad para crecer. La filosofía estoica no es solo una teoría, es una práctica que puede mejorar tu vida. Conviértete en un estoico practicante. Estudia sus principios y aplícalos a tu vida. Tienes el poder de transformar fracasos en oportunidades y vivir una vida con propósito.